solo de los salarios diferenciados hablaremos en esta mesa. Vamos a tratar esta noticia que se ha convertido en un hecho de gran relevancia a partir del miércoles y fue la captura de 18 militares. Usted ha visto las fotografías de cada uno de ellos y las imágenes de cómo se han presentado ante esa celda para conocer de qué les acusa el Ministerio Público. En breve, a raíz del juicio del plan de Sánchez, se emprendieron nuevas investigaciones que hoy someten a investigación y a proceso penal a los principales mandos de aquella época por supuestas ejecuciones que ocurrieron en la base número 21 ubicada en Cobán, Alta Verapaz. Vamos a hablar de dos personas concretamente. El primero de ellos lo hemos visto en la primera imagen, es Benedicto Lucas, y me voy a concentrar en la respuesta que él dio cuando le entrevistamos junto con Juan Luis hace 2 años. Esa entrevista ocurrió a raíz del juicio que por genocidio se seguía contra el general Efraín Ríos Montt y José Rodríguez Sánchez. Desde entonces se hablaba de Benedicto Lucas García como el gran ausente en ese proceso. Ahí una de las preguntas es en qué basó su estrategia antiguerrillera y cuál fue la filosofía de su combate. Recordamos muy bien todo lo que contestó Benedicto Lucas. Juan Luis, decía él que la guerrilla estaba prácticamente a las puertas de la capital y por eso ellos emprendieron una nueva estrategia que consiguía primeramente en generar patrullas móviles. ¿Recuerdas tú? Ya no era esperar a que la guerrilla viniera, sino salir ellos a buscarla. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque la captura de estos hombres no solo se refiere a un caso concreto, si bien es cierto se articula ante los tribunales como el caso de la base número 21, pero se trata de los principales jefes de esa estrategia contrainsurgente. Sin duda, hombres que tocaron e influyeron en la historia de ese conflicto armado interno. ¿Alguien quiere comentar? Bueno, yo puedo comentar algunas cosas que tengo aquí esquematizadas. Vamos a ver, yo como está el tema que está en pleno juicio, pues me gustaría externar más una opinión del entorno. Lo quiero ver por fuera porque por dentro es muy arriesgado, porque uno no sabe. Yo creo que hay cosas evidentes, es decir, donde aparecen 400 cadáveres hay un responsable de ello. Eso, la evidencia te lo pone encima de la mesa y no es muy discutible. Luego habrá que ver o individualizar la responsabilidad. Pero yo creo que hay 4 elementos que la ciudadanía percibe y es ahí donde yo me quiero centrar. Aquí se detienen a 8 militares y parece que hay toda una intención de esclarecer lo que ocurrió y me parece muy loable, pero se percibe, no digo que no la haya, pero se percibe poca intención de esclarecer la otra parte. La matanza de Salacuín, por ejemplo, pareciera, aunque ya la fiscal ha dicho hay 118 casos, pero da la sensación estamos hablando de percepciones, no de realidad. Lo segundo es que aquí se firmó una paz y evidentemente, porque aquí me voy al espíritu de la ley, cuando dicen, bueno, ¿y cuál es el espíritu de la ley? ¿Cuál es el espíritu de los acuerdos de paz? El espíritu. Es inconcebible pensar que en una mesa de negociación yo te diga a ti, Claudia, vamos a firmar la paz, pero ojo, yo voy a perseguir el delito de lesa humanidad. Y tú me dices, bueno, entonces la FALA firma tu abuela, yo no. Es decir, aquí hay un espíritu de paz que ni Minugua, y yo fui funcionario de Minugua, se discutió esto. Entonces, que esto ahora surja, vulnera, al menos en percepción, si uno quiere, ese espíritu de paz. Y lo último es el resarcimiento. Aquí hay víctimas en los dos lados. Yo no sé a las viudas de los militares que mataron qué resarcimiento han tenido, pero hay una cosa que se obvia y es el resarcimiento social. Aquí la generación de los 70 y los 80 vivió, y ustedes, o por lo menos Juan Luis, que es más viejo que vosotras, vivió eso, y es una, bueno, y lo vivió mucha gente que se encontró entre dos fuegos. ¿Qué es una víctima? Yo no quiero dar soluciones salomónicas, pero sí voy a poner 2 ejemplos absolutamente contrapuestos: España y Argentina. España y Argentina. España tiene la guerra civil superada o bastante superada, Argentina no. ¿Hay que tomar soluciones drásticas? No lo sé, podemos tirarlos y discutir mucho. Lo que yo sí sé es que las reformas a medias, las catarsis a medias, no son catarsis. Y esto se da en un momento de oportunidad preocupante. Puede ser casual o puede ser causal, pero o discutimos en este país seriamente a dónde queremos llegar y por qué, con todas sus consecuencias, o nos apeamos del barco de ahora sí o ahora no. Yo pienso que lo que estamos viendo nosotros
es la consecuencia de parte de las acciones lógicas que devienen después de un conflicto, esa guerra civil que tuvimos en Guatemala, que alcanzó su punto máximo justamente en el periodo en que estas personas que ahora han sido capturadas son llevadas a tribunales en el año 80, 81, 82. En aquel momento es que en realidad en Guatemala se estaba librando una guerra pavorosa que nunca quiso ser declarada guerra en términos formales porque hubiera tenido que cumplirse con la Convención de Viena, que garantiza unas ciertas normas de derecho humanitario en favor sobre todo de la población civil. Esas normas no fueron aplicadas en Guatemala y lo que estamos viendo sobre todo hoy son las consecuencias legales de familiares de víctimas de esas acciones, en su mayoría del ejército, pero aunque sea en una ínfima minoría, también de la guerrilla. Solo les recuerdo que el año pasado se dictó sentencia en primera instancia en contra de un subcomandante de la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas, ORPA, que pasó por la horca a 22 campesinos, 3 de ellos o 2 de ellos comisionados militares en San Andrés Itzapa, en la masacre del Aguacate. Es decir, sí ha habido acciones de un lado y ha habido al menos una acción del otro lado. Ya la fiscal general, que es una mujer que a sí misma se definió cuando inició el proceso de postulación, que se definió como una mujer de derechas, pues ha salido a presentar este caso como un caso prácticamente incontestable, en donde existe una gran cantidad de pruebas, de evidencias científicas. Yo creo que hay que dejar que la justicia tome su acción. Y me parece a mí que es parte de una sociedad civilizada y democrática aceptar ese orden de la justicia, por un lado. Y por el otro lado, yo pienso, diciendo todo esto del respeto al sistema de justicia, yo sí veo una consecuencia política en el cortísimo plazo. Yo no creo que sea casual que se haya lanzado esta acción de captura de 18 militares y la acción de antejuicio en contra de otro militar que estaría a punto de llegar al Congreso de la República en la semana previa a que Jimmy Morales, quien llegó nominado por un partido que fue fundado por militares, esté a punto de alcanzar el poder formal porque se convierte ya en presidente de la República. Y yo pienso que de alguna manera una de las corrientes que apoyaba a Jimmy Morales, que es la corriente que se conoce como de la cofradía, se ve tan afectada por estas acciones, al menos 2 de sus miembros y por lo menos 3 de sus miembros y un tercero se ven señalados o vetados a partir de ahora de participar en ese gobierno. Yo creo que eso sí tiene una consecuencia política y creo que es ineludible. Yo veo que se repiten los argumentos cuando fue la víspera del juicio de Ríos Montt, que se está buscando venganza, que no se busca la paz y que hay gente que se está beneficiando de estas causas. Y me preocupa también que sea esa discusión maniquea de ¿y por qué la guerrilla no? ¿Y por qué la guerrilla no? Sí, un solo caso en los últimos 5 años, alguien que fue el autor intelectual pero no era una dirigencia de la guerrilla, es verdad. La justicia debe también tomar a la guerrilla como parte de estos procesos y no quedar al margen. Pero eso no exime que un ministerio público siga con el avance de estas investigaciones. Y el origen de estas capturas, que fue la exhumación de esas osamentas en la base militar, cuando Benedicto Lucas García les decía a ustedes en la entrevista del 2013 que eran muertos del terremoto y los cuerpos muestran heridas cortantes, con golpes contundentes. Muchos de ellos, según las fotografías, amarrados aún. ¿Cómo podemos decir, pasemos la página, olvidemos eso? Cuando hay una ley de reconciliación nacional que claramente dice no se puede eximir de responsabilidad penal cuando se trata de delitos de desapariciones forzadas, de genocidio. Este es un caso de desapariciones forzadas y me encantó cuando la fiscal general lo pone en el contexto. Es probablemente uno de los casos de desapariciones forzadas de mayor magnitud de América Latina. Estamos hablando de casi 600 osamentas. 558 exactamente. 568 o algo así. O sea, estamos hablando de un caso importante. ¿Por qué habríamos de pasar página? ¿Por qué habríamos de justificar de que porque la guerrilla no está siendo investigada, esto debe quedarse en el pasado y buscar la paz? Pero tampoco ese es el argumento, señores. Paula, tampoco ese es el argumento. Perdóname, pero no se trata, eso ha sido mucho el reclamo. No se trata, siempre. Si esto está mal, hay que entrarle. Estamos de acuerdo. Eso nadie lo ha discutido. El problema es, ¿por qué, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta? ¿Por qué la cadena de mando se contempla en la detención de los 18 militares y la cadena de mando se elude
en la condena de... En el caso del aguacate no se eludió. Sí se pidió declaración de Santiago Santa Cruz, que era una de las personas ¿Y dónde que está la cadena de mando? vinculada, pero es que se demuestra en el proceso que la decisión había sido tomada por este subcomandante. Por eso estoy diciendo, Y eso es un caso individual, no es un ejecuta el caso de acción. Pues pero ese no es el puedes punto. Pero no puedes utilizarlo como un ejemplo También de que no se está llevando a cabo la... pero por Juan otro Luis, lado, tú decías, hay cadena de al mando. menos un caso de la guerrilla. No es un caso de la guerrilla, ese es el error. Sí, es un caso de la guerrilla. Perdona, es un caso de un individuo. Bueno, sí, es que ese es el punto. La investigación justamente lo Ese es el descubre. punto. Entiendo justamente el Yo estoy de punto que acuerdo trata... contigo. Por no hacer una cosa no puedes dejar de hacer la otra. Eso yo estoy de acuerdo. O sea, no lo voy a refutar. Lo que pasa es que si queremos discutir ese tema, si queremos hacer una catarsis como país completa, aquí hay que decir, mire, aquí hubo un conflicto donde un grupo y otros se mataron. Y entonces aquí hay que sentarse y ver las consecuencias de eso plenas, con sus responsabilidades plenas y entrarle al tema. Y hasta ahora aquí lo que hay son facciones de intereses, pero la discusión del tema pero eso no. fue lo que hizo la Comisión de Esclarecimiento Histórico y un bando prefirió anularla porque la consideraba tachada de ideología. Yo estoy de acuerdo que esto se resuelva por la vía que tenemos, viviendo en la democracia que vivimos. Es cierto, llega 30 años después, no podemos decir que llegó demasiado tarde, está llegando. Yo creo que la gran pregunta de fondo, tanto de estos juicios como de los que han pasado, es, hubo una guerra, y la guerra, ¿qué estamos dispuestos a soportar y aceptar como sociedad, como país, en este tipo de conflictos? Recuerden que así es como se ha llegado a legislar sobre conflictos armados. ¿Qué estamos dispuestos a pasar y qué estamos dispuestos a detener y no permitir? Definitivamente este caso no. Domingo a las 8:45 ha concluido ya nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos. Le pedimos por favor que esté con nosotros en apenas unos minutos, que vamos a destino 2016. Mire usted, el año nos ha alcanzado, ya vivimos el 2016. Vamos rápidamente dice Pedro, afortunadamente que nos ha alcanzado el 2016. Gracias por acompañarnos, que tenga una feliz noche. Afortunadamente nos ha alcanzado.